Bueno, buenos días, bienvenidos a nueva clase de la asignatura Fundamentos de Bases de Datos. Como les había comentado el día de hoy, vamos a iniciar a ver esas bases de datos que hemos ido diseñando. Ya les comparto pantalla. Como por ejemplo, ¿cuál? No, aquí no la tengo, ya voy a abrir la herramienta que hemos estado usando. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, profe. Recuerden que ahí en esa herramienta hemos ido diseñando algunas bases de datos. Inicialmente lo hicimos a través del modelo MER y en las últimas clases miramos cómo traducir ese modelo de entidad de relación al modelo relacional. Y como yo les había venido diciendo, es pues el modelo más, digamos que, más reconocimiento en la industria de desarrollo de software ha venido teniendo. Vamos a mi cuenta para mirar los recursos que yo tenía. No, perdón. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias. Estoy abriendo los modelos que ya hemos hecho para a partir de ahí mirar cómo vamos a hacer para usar lo que se conoce como... Primero que hicimos fue este, ¿cierto? Más sencillo. Tomemos ese para mirar ese modelo ahí. ¿Qué tenemos diseñado en ese modelo? Tenemos diseñado una base de datos que sencillamente lo que tiene es dos tablas. Realmente eran tres inicialmente. Qué pena repetir tanto, pero voy a hacer el recorderis para que no nos olvidemos. Teníamos dos entidades y también teníamos unas relaciones. Una relación acá. Las entidades eran pues las que vemos ahí. Departamento y empleado. Y la relación creo que la habíamos puesto como trabaja ahí, ¿no? Algo así. O dejémoslo así, trabaja solo. Así era como habíamos modelado inicialmente la base de datos. Después, en una nueva versión, nos dimos cuenta que como esta relación era de muchos a muchos, de uno a muchos. ¿Por qué de uno a muchos? Porque el empleado máximo puede trabajar en un departamento, en cambio el departamento tiene asociados muchos empleados. En las clases anteriores nos dimos cuenta que cuando ocurría eso, lo que hay que hacer es algo que se llama propagación de clave. ¿Y en qué consiste la propagación de clave? Que la tabla que tiene asociado el 1, como máximo, empleados máximos estarán en un departamento. Entonces se pone un atributo nuevo, aparte de los atributos que ya aparecían en el modelo relacional, y se dice que ese atributo sea llave foránea, por eso es AFK, foreign key, asociado con la llave primaria del código del departamento. Eso era lo que habíamos dicho en esa base de datos, ¿cierto? Listo. Pero hasta acá está únicamente diseñada en el modelo entidad-relación. Hoy vamos a empezar a ver cómo utilizar lo que se conoce como servidores o sistemas gestores de bases de datos. Yo les había dicho que estos servidores de bases de datos hay muchísimos y que en el curso vamos a conocer uno de gran trayectoria que se llama PostgreSQL. Así se llama. Aquí yo incluso tenía unas páginas abiertas. ¿Qué es PostgreSQL? Es el término servidor está muy, digamos que es de mucho reconocimiento, aunque mucha gente cuando le hablan de servidores lo asocia como con un hardware, porque no sé de dónde salió ese mito que el servidor es la máquina, o sea, el computador, el hardware. El servidor es un software. Entonces a mucha gente le dicen, que los servidores, y lo piensan es con un computador, ojalá un computador de gran potencia, pero un servidor, repito, un servidor es un software.
En este caso, ¿qué software vamos a utilizar como servidor de bases de datos? Postgres. Ahora ustedes dirán, ¿y qué hace un servidor de base de datos? O sea, ¿para qué sirve? ¿Por qué se tiene que usar? Fíjense que hasta aquí tenemos la base de datos diseñada, pero nosotros tenemos que implementarla, digitalizarla, ponerla dentro de una estructura computacional de alguna manera. Y la manera clásica que existe es usando servidores de bases de datos. Por ejemplo, el sistema de información que ustedes manejan como estudiantes de la universidad es un sistema de información que obviamente por debajo tiene una serie de bases de datos. Usualmente voy a hacer este símbolo porque usualmente en computación así diagraman cuando quieren hacer énfasis a una base de datos. ¿Y qué es un sistema de información? Un sistema de información es, se tiene una base de datos y se tiene por acá una aplicación. La base de datos tiene que estar alojada en alguna parte, en algún software que lo maneje. En este caso, eso que estoy pintando en verde sería el servidor de base de datos. En el caso nuestro, servidor de bases de datos relacionales, porque las bases de datos que estamos haciendo aquí es relacionales. ¿Por qué? Porque lo que estamos utilizando son tablas. Recuerden que las tablas también se conocen como relaciones. ¿De acuerdo? ¿De qué se encarga el servidor? Yo dentro del servidor creo mi base de datos. Mi base de datos va a ser tablas. Todos tienen alguna concepción de qué es una tabla. Piensen en una tabla de esas estáticas rígidas que tiene uno en Word, o en una tabla un poco menos rígida de las que puede poner uno en Excel. Pero en este caso las tablas van a ser mucho más eficientes y mucho mejor estructuradas. Ya miraremos por qué. Repito, ¿cuál va a ser el servidor que vamos a usar? PostgreSQL. ¿Y de qué se encarga el servidor? De que aplicaciones, aquí los vamos a llamar clientes, soliciten al servidor cosas, hagan solicitudes, hagan requests, y el servidor entregue respuestas. Obviamente, ¿qué se le va a solicitar al servidor? Desde el cliente. Entonces, fíjense que a esta aplicación la vamos a llamar aplicación cliente. Y a esa arquitectura, a ese modelo, le llama arquitectura cliente-servidor. Es una arquitectura no muy nueva, pero una arquitectura que ha perdurado a lo largo de toda la vida. Que hay servidores, el servidor, repito, es un software, no lo asocien con una máquina, con un hardware, y es triste que incluso en la literatura encuentra uno gente diciendo que el servidor, lo que ocurre es que también le llaman servidores a máquinas potentes que sirven para instalar software de servidor. Pero en nuestro caso, al hablar de servidor, estamos hablando de un software que se debe instalar, que yo ya instalé en esta máquina y que tenga, ahorita les voy a explicar cómo los que deseen y puedan, lo instalan en la suya. Es un instalador que se baja y sobre Windows se puede instalar en distintos tipos de sistemas operativos, pero me imagino que la mayoría de ustedes tiene Windows, entonces les voy a mostrar cómo instalarlo sobre Windows. Preguntas hasta ahí, lo que he dicho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tratar de mirar hoy cómo un modelo relacional de una base de datos diseñada así como tablas, como relaciones o tablas, como lo queramos llamar, se puede crear dentro de un servidor de base de datos relacionales, en nuestro caso Postgres, para que luego alguien, una aplicación software, un software, haga solicitudes y este haga respuestas. Eso se llama solicitud-respuesta y a esa arquitectura se le llama arquitectura cliente-servidor. Ahora, ¿qué tipo de gestión es la que hacen los servidores de bases de datos con una base de datos? Velan por la seguridad de la base de datos, velan por la cantidad de gente que se conecte a la base de datos, llevan el listado de qué tipo de usuarios tiene la base de datos, qué permiso se le puede dar a cada usuario, verifican la integridad de la base de datos, que ustedes no pongan información, por ejemplo, que no se deba colocar. Aquí hago referencia que si, por ejemplo, yo pongo, en este ejemplo que vamos a hacer ahorita, si yo pusiese en la llave foránea código de departamento
un valor que no esté registrado en el departamento, el servidor debe decir un momentico, ese valor no se puede poner. Bueno, tiene infinidad de soluciones que poco a poco más adelante iremos mirando, pero es como un administrador, es como un protector, es quien se encarga de cuidarla, administrarla y protegerla. A eso se le llama servidor. Entonces, ¿qué tiene un servidor de base de datos? Muchas bases de datos. En el caso del software que les estaba comentando a ustedes acá, que hay una serie de bases de datos, que si no estoy mal están hechas en Postgres y en Oracle. Oracle es otro servidor de base de datos de mucho reconocimiento también, se escribe así. Oracle, obviamente, Oracle Data Server, ¿no? Porque también hay Application Server y demás, pero, o sea, servidor de datos de Oracle, porque hay distintos servidores de distintas empresas. Postgres sí se caracteriza más por ser servidor de datos únicamente, pero Oracle sí tiene distintos productos, digamos. Entonces, por lo menos pensando en el aplicativo que ustedes usan para toda la gestión de notas, en ese sistema de información que tienen, aquí tienen una aplicación cliente que le hace solicitudes al servidor de base de datos, que en gran parte está en Postgres y otra parte, como les digo, está en Oracle, porque hay varias bases de datos, según tengo entendido. Ingresa, cuando la aplicación cliente, ¿quién es la aplicación cliente? Esa aplicación que ustedes ven cuando entran, por ejemplo, a consultar sus notas, cuando entran a consultar sus horarios, cuando entran a consultar cada cosa está representada adentro de la base de datos por una base de datos relacional, o sea, un montón de tablas como estas que estamos viendo acá. El servidor verifica si realmente el usuario puede hacerlo, tiene los permisos adecuados, si están dadas las garantías de conectividad, etcétera, si puede hacer esa transacción de manera adecuada, y si es posible, la solicitud que le hicieron, que le hizo el cliente, él la devuelve con la información que el cliente le estaba pidiendo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Está claro entonces cuál es la función de un servidor de base de datos? Es ser como el administrador, el manager de cada base de datos que en él se aloje. Servidor es un software que uno instala y que sirve para estas solicitudes, olvidaba eso, se hacen a través de Internet, con un protocolo que se llama HTTP. Entonces, el servidor está instalado en cualquier lugar y a través del protocolo HTTP, el protocolo HTTP hace uso de algo que se llama puertos. No me detendría a explicarles mucho eso porque son temas de otros lados, pero para que ustedes más o menos entiendan. Entonces, el cliente le dice, necesito accesar al servidor de base de datos que está en la dirección tal y da una dirección HTTP y que me va a atender en esa dirección a través del puerto tal. Ya miraremos un poquito cómo se le escribe eso, de qué dirección y en qué puerto. Y ya, él recibe la solicitud y la atiende y la devuelve. En este curso no pretendemos aprender a programar las aplicaciones cliente, solo pretendemos aprender a hacer las bases de datos y a cómo preguntar la información a esas bases de datos. Sí, yo ya les he dicho varias veces que como lo vamos a preguntar es a través de un lenguaje que se llama SQL. Hoy incluso les voy a mostrar unos pequeños ejemplos de cómo se interroga a una base de datos que está alojada en un servidor a través de SQL. Preguntas hasta aquí de esta partecita, de esta introducción teórica. ¿Quién pudiese resumirme entonces para qué sirve un servidor de base de datos y cómo es el proceso? ¿Me escuchan, Pues lo muchachos? que yo tengo entendido es que, bueno, lo que entendí es que el servidor lo que sirve es como un intermediario, por decirlo así, él es el que procesa la información y si está, así, o bueno, si cumple los requisitos del cliente, lo que pide, le devuelve la información. Más o menos eso fue lo que Exactamente. entendí, ¿no? Sí, eso es, así es. Por ejemplo, un ejemplo de la vida diaria donde haya alguien que cuide, que le entreguen en cuidado a otros. No sé, ya no existe casi, pero anteriormente había unos colegios que se llamaban los internados. No sé si alguien supo de un familiar que estudiaba en internado. Por ejemplo, acá en el municipio donde está puesta la universidad, se caracterizaba mucho por tener colegios de internados. ¿Qué era el colegio?
era un servidor de estudiantes, básicamente, porque el papá venía y entregaba a su hijo al colegio y le decía, usted me lo cuida, usted me responde porque por la integridad de mi hijo, que a mi hijo no le pase nada, que la seguridad de mi hijo sea la adecuada, que mi hijo solo pueda hacer las cosas debidas, que mi hijo solamente se comunique con las personas que tiene que permitido comunicarse. No sé si alguien escuchó hablar de ese tipo de colegios. Eso se podría hacer una analogía con un servidor de base de datos. La diferencia es que en lugar de ser hijos, cada quien le entrega es una base de datos, pero el servidor se encarga de lo mismo que se encargaba el colegio, de velar que solo se comunique con quien tenga que comunicarse, que cada base de datos y cada dato almacenado allí tenga seguridad e integridad, de que quien se comunique realmente sea una persona, un usuario autenticado y tenga los permisos necesarios, que las comunicaciones se hagan de manera segura. Hay algo que llama el pool de conexiones, que es garantizar cuántas personas máximo se pueden comunicar al tiempo, conectar al tiempo a esa base de datos. ¿Y cómo se hacen todas las conexiones? Vía Internet, a través del protocolo que la mayoría han escuchado hablar de él, porque además está en la cabecera de todas las direcciones web, del protocolo HT, se me fue una T de más ahí a propósito, del protocolo HTTP. Ahí me quedó mal escrito, me quedó una T más. Y ese protocolo, en una misma máquina uno puede tener alojados distintos servidores instalados, pero cada servidor atiende por lo que se conoce como un puerto. Entonces, lo primero que les voy a mostrar es el entorno de ese servidor Postgres. Pero resulta que Postgres por dentro es un servidor, pero él necesita de una interfaz y hay un producto que se llama así, PG de Postgres Admin, de administrador. Estamos en la versión 4, la última es la 4.21. Esta herramienta, PG Admin, será la encargada de permitirnos de manera gráfica, y si no nos tocaría todo a consola, a modo consola, o sea, comandos como esos comandos DOS, para quienes no son de computación, pues para darles cierta idea, nos tocaría a consola decirle todo a Postgres, o sea, darle órdenes escritas únicamente. PGAdmin es una interfaz gráfica que permite comunicarse con Postgres y hacerlo todo de manera gráfica y amigable. De manera que vamos a instalar Postgres. Postgres por defecto instala PGAdmin. Si alguien ya tiene instalado un PGAdmin y quiere actualizarlo, entra a la página y descarga el 4.21, le da siguiente, siguiente, siguiente y utiliza eso. Lo mismo, si alguien ya tiene una versión de Postgres instalada y quiere bajar la última, que es la 12, pues lo descarga y lo instala y después usted puede escoger con cuál de las dos va a trabajar. ¿Estamos claros entonces qué les voy a mostrar ahorita? Ahorita les voy a mostrar cómo desde PGAdmin puedo hacer toda la administración de una base de datos. Toda la administración me refiero a crear la base de datos, crear las tablas, mirar cómo se consulta, etcétera, de una base de datos que esté en Postgres. Obviamente estando Postgres ya instalado. ¿Preguntas hasta ahí? Una pregunta, en cuanto al método de evaluación, ¿usted no lo va a hacer directamente en el programa haciendo las tablas o las vamos a hacer, por ejemplo, a lápiz? Depende. Yo creo que eso será para el último corte, porque el segundo corte precisamente hoy hablamos de en qué consiste la evaluación. Pero para el último, quienes deseen lo podrán hacer en el programa y quienes no tengan las posibilidades lo podrán hacer a lápiz. Porque Ese programa es muy pesado. pues no es tan pesado, pero sí requiere que tenga computador, no le sirve en el celular. Ah, listo, profe. Entonces, de todas maneras, pues obviamente pesa un poquito, pero corre en cualquier tipo de máquina, o sea, no es que necesite una super máquina. Ah, vale, profe. Entonces, pero de eso ya hablaremos más adelante, porque ni siquiera hemos pensado en Vale, profe. tenemos que finiquitar cómo vamos a terminar el cálculo de las notas de este segundo corte. Bueno, ¿qué otra pregunta? Bueno, entonces vamos a pasar a mirar la forma en que esta base de datos está implementada en Postgres. Aquí yo tengo PGAdmin abierto. Fíjese que PGAdmin es una aplicación web
Esta es la dirección del servidor local. ¿Sí la ven? Espere y la subrayo mejor por acá. Mire aquí, esta es una dirección HTTP del localhost, lo que se conoce como localhost, o sea, la máquina local, porque yo tengo instalado ese servidor aquí en mi computador. Pero podría estar accesando un servidor Postgres y poner la base de datos en uno que estuviese por allá en Estados Unidos. El proceso es el mismo. Fíjese que está atendiendo a través de este puerto, por eso después de la dirección vienen dos puntos y viene un puerto, un número, que es el número del puerto. Son temas de sistemas operativos que pues aquí no voy a profundizar mucho en ellos. Lo interesante es que no sé si se den cuenta que hay, digamos que aquí hay una serie de listas desplegables. Fíjense que yo tengo instalados dos servidores. El Postgres en versión 10, que ni siquiera lo he abierto en esta nueva versión. Aquí tengo el Postgres en versión 10. Dentro de ese Postgres tengo unas bases de datos, por ejemplo esa. Y luego instalé el Postgres en versión 12. Recordemos que, ¿qué es lo que estoy viendo aquí? ¿Quién me recuerda cómo se llama esa herramienta que estamos viendo? Ahorita les había dicho. ¿Cómo se llama la herramienta que estamos viendo? PGAdmin. Este que estamos viendo aquí, voy a cerrarlo y volvemos y lo abrimos. Y yo tengo dos versiones, a ver en cuál estoy, pero creo que estoy en la última versión. Mire, cuando vengo aquí, tengo dos. El PGAdmin, una versión 4, pero más vieja, y la 4, una versión más nueva. De todas maneras, pues, todo PGAdmin 4 es más o menos nuevo, pero vea, esta es la 4.21, o sea, la última. Miremos si sí es la última. Preguntémosle a internet cuál es la última versión. Y de paso les muestro cómo se descarga. Vea, con que usted escriba pgadmin, descargar, él lo lleva a la página oficial, que es pgadmin.org, y le permite descargar la versión que usted quiera para Windows. Está la 4.21, la 4.20, la 4.19. Con solo dar clic en este enlace, él le descarga a su máquina un archivo ejecutable que usted instalará con siguiente, 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 y ya lo tiene instalado. Lo mismo es con Postgres. Miremos cómo descargar Postgres. Se le dice Postgres PostgreSQL descargas en un Windows de 64 bits, que me imagino que es lo que tienen la mayoría. Y mire, en la página oficial de Postgres tiene una sección de descargas. Entonces vamos allá y se descarga. Eso no lo vamos a hacer ahorita porque esos instaladores son pesados. Si ustedes lo quieren descargar e instalar, les toca cuando tengan tiempo en un horario donde ustedes recuerden que esta es la hora de peor calidad de los recursos de internet últimamente, por lo que tanta gente está conectada. Entonces, si lo van a descargar, no lo descarguen ahorita. Pesa 200 megas, entonces toca con tiempito. El instalador de PGAdmin pesa como 80 megas. Profe, una pregunta. Sí, cuénteme. Mire, aquí están las versiones, entonces usted le dice cuál versión quiere descargar y la descarga. Postgres, ¿Cómo dijo? No le entendí. profe, Postgres y PG utilizan los mismos comandos. Y la otra versión, el otro instalador PGA, también utiliza, o sea, ambos utilizan los mismos comandos de programación para crear las tablas. Sí, no, ni siquiera vamos a analizar comandos.